Niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitos y sistercitas, son las historias de la música. ...200 años de la novena de Beethoven. El 7 de mayo de 1824... Imagínense, como diría López Obrador, que nunca dice imagínense, porque dice imagínense. Imagínense que hace 100 años por primera vez se tocaba la novena sinfonía de Beethoven, el 7 de mayo de 1824. En el Teatro am Kantertor de Viena, junto con la obertura, la consagración de la casa, Die Weihe des Hauses, y 3 partes de la misa solemne, el Kyrie, el Credo y el Agnus Dei. Fue la primera aparición del compositor en 12 años. Y quizás antes de hablar de la novena hay que hablar del compositor. Estos 12 años se había aislado porque sentía que su sordera lo apartaba de la hermosa interacción social, de tener conversaciones y de intercambiar ideas y hasta bromas, y lo amargaba muchísimo la sordera que padecía. Nunca fue absolutamente total, pero Beethoven tuvo siempre la idea de que si cuidaba el oído, si no oía cosas fuertes, si no oía sonidos fuertes, conservaría mejor el oído. Entonces se alejaba de todo aquello que fuera ruidoso, y esto también contribuyó a su aislamiento. Beethoven recibió su primera lección de piano a la edad de 5 años y luego se tuvo que ganar el dinero como niño prodigio, y fue niño prodigio. Pero en 1792, cuando fue a Viena, inventó algo que nadie había hecho antes. Él fue el primer músico freelance. Todos los anteriores habían sido empleados de casas reales, de príncipes, de condes, de marqueses, de marquesas, de reyes, de obispos, de arzobispos, que los tenían a sueldo. De hecho, vivían allí. Quería yo ver una cosa de Bach, que se me pasó, pero la veo aquí rapidísimo. Bach fue Kapellmeister en Leipzig de 1723 a 1750, 27 años en el mismo puesto, empleado, por supuesto, de la iglesia, en este caso, la iglesia de Leipzig. Todos los músicos funcionaban así, tenían un mecenas, tenían un patrón, y el patrón incluso vivían en su casa, y él les daba un sueldo y les decía: ya ahora quiero una cantata para mi tía Sinforosa. Y tú ibas y la hacías, no había ahí mucho que hacer. Beethoven era freelance, sí, le encargaban cosas, por supuesto que le encargaban cosas, pero cuando estaba en desacuerdo, pues no las hacía ya. O sea, no estaba obligado. Pero obviamente para recibir dinero, pues sí, tenía que hacer. Durante 12 años, uno de sus grandes fuentes de ingresos fue el príncipe Karl Lichowski. Pero en 1806, Lichowski le pidió a Beethoven que tocara para un grupo de oficiales franceses que estaban de visita. Y Beethoven dijo: no. Y Lichowski le dijo: te lo ordeno. Entonces Beethoven le tuvo que recordar que pues, no soy tu empleado, soy tu contratista. Y le dijo: príncipe, tú eres lo que eres
por accidente de tu nacimiento. Lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Hay y habrá miles de príncipes. Solo hay un Beethoven. Y terminó así la relación de Beethoven con Karl Lichowski. ¿Y por qué no le quiso tocar a los franceses? ¿Qué le pasaba? Beethoven era un hombre absolutamente empapado del espíritu de la Ilustración, de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la Revolución Francesa, las nuevas ideas, la libertad de pensamiento, la libertad de creación. Él rompe con todas las reglas y todas las normas que había para escribir música en su época. Ay, es que aquí es donde tienes que poner el scherzo, y si lo pongo en el tercer movimiento, no, eso no se hace, pues lo pongo. Hombre, nada más faltaba. Por eso escribió la Sinfonía Heroica, la escribió dedicada a Napoleón, porque Napoleón fue un gran simulador y él sentía que Napoleón era el gran líder que necesitaba la revolución. Es decir, cuando reventó el directorio y reventó el terror de Robespierre, se alza como líder Napoleón, que había participado en la revolución y había escrito manifiestos y panfletos en favor de todos los principios ilustrados. Y Beethoven dijo: a todo le voy a escribir una bonita sinfonía, y se va a llamar Heroica porque es mi héroe. Y ahí estaba a media sinfonía Beethoven, cuando le informan que se ha proclamado emperador y se ha autocoronado emperador Napoleón Bonaparte. Existe la página, no la debí haber traído, donde tacha la dedicatoria a Napoleón, porque Napoleón ha traicionado los principios de la Ilustración. O sea, el Beethoven además era un rojo, por si faltaba algo para que me cayera bien. Sobre su obsesión era la libertad, y uno de los estudiosos de la música, el señor Cox, comenta que en la ópera Fidelio es el epítome del espíritu de la Ilustración. Este prisionero del gobierno que es Fidelio, hablando contra el gobierno en favor de los derechos individuales y la libertad, ha sido encarcelado. En la ópera, cuando el coro de prisioneros políticos salen de sus mazmorras para por un momento respirar el aire fresco, Beethoven los tiene cantando la palabra Freiheit, libertad. La libertad y el progreso, dijo en una carta de 1819, son nuestra verdadera meta en el mundo del arte, así como en la gran creación en general. Fue un innovador, desafió todas las convenciones de la música, reinventó las cosas, con la idea, y esta es otra frase de él, dice: no se han levantado todavía barreras que le digan a los talentos soñadores hasta aquí y no más allá. Entonces él consideraba, como muchos creadores y por supuesto con gran suerte para todos nosotros han considerado, que si en este momento hay un hasta aquí, dice: saber si lo rompo, ¿qué hay más allá? Y Beethoven dijo, además, de las frases que traigo yo, dos que me parece, una la he usado en muchas ocasiones cuando me dicen: es que sí, perfecciones con la corrección tonal y el autotune y todo lo perfeccionas para que sea música perfecta. Yo no quiero música perfecta. No quiero música perfecta. La música es una obra humana y está llena de imperfecciones como los seres humanos. Y me encantan las imperfecciones y los errores y las notas mal tocadas. Y cuando alguien me dice, pues qué mal, le digo yo lo que dijo Beethoven: tocar una nota equivocada es insignificante. Tocar sin pasión es imperdonable. Y otra cosa que siempre hay que tener en consideración para los que somos aficionados a la guitarra, por supuesto, la guitarra es una pequeña orquesta en sí misma. Libertad, ¿qué más puede uno desear?, decía Beethoven. Y hacer el bien, le parecía hacer el bien siempre que uno puede, amar a la libertad por encima de todo, nunca negar la verdad, incluso frente al trono. Este es el Beethoven que no se conoce generalmente. El único signo de superioridad que reconozco es la bondad del ser humano, decía.
Y con sobre todos esos principios, escribió una sinfonía cuyo cuarto movimiento era coral. Vamos a meter un coro. Oye, no, pues las orquestas sinfónicas no tienen voces. No tenían, ahora ya tienen. Entonces escribió la novena de Beethoven, que sigue siendo para mí una de las obras más maravillosas a escuchar, que tiene... El primer movimiento dura habitualmente, y esto varía según el director y según las creencias del director, según si cree que el metrónomo de Beethoven estaba bien o estaba lento o estaba rápido, porque al principio de las partituras se marca cuántos compases por minuto debes tocar, pero normalmente el primer movimiento dura 15 minutos, el segundo dura 11, el tercero 16 y el cuarto dura 24. Hay sinfonías enteras que no duran 24 minutos. En el estreno de la novena estuvieron Franz Schubert, el canciller austríaco Clemens von Metternich y un montón de gente famosísima, importantísima, porque regresaba a los escenarios Beethoven y con esta cosa rara que se le había ocurrido. Para hacerla hizo la mayor orquesta que jamás había convocado. De hecho, después de tener a todos los músicos profesionales vieneses, le faltaban. Entonces tuvo que echar mano de los buenos amateurs, de los mejores amateurs de la música de Viena, para poder rellenar la mega orquesta que había formado para este estreno, para la novena, independientemente del coro. Acuérdense ustedes que el coro además se dirige aparte de la orquesta. Oficialmente fue dirigida por Michael Umlauf, aunque Beethoven trató de dirigirla, pero prácticamente no la oía. Y se cuenta que, por ejemplo, el tercer movimiento fue interrumpido en un momento dado por el aplauso de la gente a la mitad de la pieza. Es como cuando tú aplaudes a la mitad de la canción en un concierto, cuando te hacen algo y estoy pensando en rock. Sí pasa, que a la mitad de la canción dices ¡wow! Lo mismo con Beethoven. Dicen que al final de la sinfonía, Beethoven estaba algunos compases retrasado y seguía dirigiendo según él. Umlauf le había pedido a los músicos que no le hicieran caso a Beethoven porque no oía. Y fue la contralto, Caroline Unger, la que se acercó y giró a Beethoven para que viera que el público estaba absolutamente entregado, que habían oído algo que no se había oído jamás, que no se había hecho jamás. Y 200 años después, sigue siendo una de las cumbres de la música. Dicen que la gente lanzaba pañuelos y sombreros al aire y levantaba las manos para que Beethoven supiera el éxito que había tenido, aunque no podía oír el aplauso. Sin embargo, la sinfonía le había encargado a la Sociedad Filarmónica de Londres. Fue la que pagó los sueldos de Beethoven mientras escribía la novena. Y no se presentó en el Reino Unido sino hasta el 21 de marzo de 1825, casi un año después. Y además la parte coral se cantó en italiano. La parte coral, como todos ustedes saben, deberían saber, es un poema de Schiller que fue adaptado por Beethoven con partes reescritas por él mismo. Él había empezado con otro poema que finalmente decidió que no le daba el ancho para lo que él quería hacer y finalmente elige el poema de Schiller de Oda a la Alegría y él reescribe partes y adapta partes para que se ajusten a la música que él está cantando. Y hablábamos el otro día de letras de música, pues imagínense estar haciendo la letra, ajustando la letra de la novena a la música que bullía en su cabeza, porque él la escribió sordo. Los músicos oyen música en su cabeza, ¿no? Por algo decía que él prefería escribir 1000 notas a una palabra, no le gustaba, y sin embargo todas sus cartas no son las que nos cuentan quién era él. Pero quizás, como ya es un clásico, es el himno el cuarto movimiento de la novena de Beethoven, es el himno de Europa.
Estamos en los 200 años de la novena de Beethoven, hace 2 días, el día 7, y estamos hoy, el día 9, en el Día de Europa. El himno que ha elegido Europa para sí misma es el cuarto movimiento de la novena de Beethoven. Pero yo los invitaría, porque lo hago, a oírla otra vez. A oírla. Los 3 movimientos primeros son magistrales, son espectaculares, son maravillosos, son música absolutamente de nivel superior. Pero claro, el cuarto movimiento es el delirio. Hay versiones de lo más divertidas, y hay una que me gusta en particular. Creo que fue Seiji Ozawa, el director japonés, que una vez reunió un coro. En Japón se ha vuelto, me regreso un poco y ahora voy a lo de Seiji Ozawa. En Japón se ha vuelto común que la novena de Beethoven se interpreta en día de Navidad, el día de Año Nuevo. Entonces se interpreta en muchos lugares de Japón y la gente va feliz a oírla y oye la novena de Beethoven, somos todos felices. Y una vez se convocó un coro, y está grabado aquí en YouTube, de 10,000 personas cantando la novena de Beethoven. Es absolutamente acongojante. Es una absoluta maravilla. Ya estamos en este 200 aniversario, y yo los invito a que la oigan con calma. Pues no dura tanto. Bueno, sí, dura un montón. 16, 24 son 30, 40, 55, 1 hora y pedacito. En peores tonterías nos invertimos nuestro tiempo. Y yo les recomiendo alguna. Hay grandes grabaciones de la novena, la que ustedes quieran, de una orquesta medianamente reputada, con un director medianamente reputado. Todos se han preocupado. Y no olvidemos que por algo se llama la novena. Cuando tú dices la novena, nadie te pregunta ¿cuál? ¿La de Bruckner? ¿La de quién? ¿La de quién? ¿La cuál? La novena. Pues es la novena. La novena de Ludwig van Beethoven, a quien se le agradece enormemente habernos dejado esto, que es, además de una gran historia de la música de la mejor que pueden oír.